Hoy estamos día 27 de febrero, señoras y señores, el día después del segundo ciclo de Marcelo Gallardo. Que hoy abrieron unas grietas en este ciclo que se dio más por los jugadores que no le rindieron a él, jugadores que él trajo, que ya vamos a hablar un poco de las internas que generó este plantel de River, que ahora sea con Coudet, sea con Crespo, Aimar, el técnico que sea, tienen que salir adelante. Y para hablar de eso me traigo a mi gran amigo Tomás González. ¿Cómo te va, Tomás? Hola, güey, ¿cómo estás? Mirá que para hacer una metáfora, para empezar con una metáfora, lo que dijiste, ahora River es un vaso roto, es un vaso de vidrio que recién se cayó al piso, que ya estaba fragmentado de por sí y por ese motivo que hay muchas piezas desparramadas por todo el lugar, porque no solamente se rompió la relación que había del antiguo técnico de River, que no fue un entrenador X, sino el entrenador más ganador de la historia del conjunto millonario, sino que también se rompió algo dentro del plantel porque había dos grupos: el grupo que bancaba a Gallardo y el grupo que ya estaba no harto, porque no me gusta decirlo así, pero sí te podría decir que ya no confiaba en el plantel dirigido por Marcelo Daniel. Bueno, para eso estamos hoy, para un poquito abrir todo lo que pasó. Vamos a hacer un orden cronológico. Vamos a empezar desde las declaraciones de Marcelo Gallardo después del partido contra Ciudad de Bolívar por Copa Argentina, una victoria que le costó más de la cuenta a River, hasta hoy, básicamente, que es el día después de la era Gallardo. Lo primero que hay que compartir es que después del partido de Ciudad de Bolívar, ya Gallardo tenía un presentimiento de: los jugadores no me bancan, yo los traje a ellos y no me rinden, hay algunos que me dan la espalda. Lo que más le dolió a Gallardo es que esos jugadores que él trajo o no le terminaron rindiendo o ahora están en contra de él. Caso Marcos Acuña, que ahora vamos a ampliar un poco más con él. Caso Castaño, que River pagó una fortuna para traerlo. Bueno, no quiero meterme en alguno más, ¿no? Pero la vuelta de Montiel no terminó siendo lo que se esperaba. No es que Montiel le haya dado la espalda, sino que River empezó a tambalear un poquito desde ese lado de la interna. Mira, también hay que agregar el caso de Paulo Díaz, que termina siendo uno de los jugadores que terminó brillando en el último ciclo de Martín de Michelis, y terminó pasando algo muy similar como con el caso de Miguel Ángel Borja, que con Gallardo terminaron bajando muchísimo el nivel, y ahí ya te estás preguntando, viendo con el diario del lunes, ¿realmente bajaron el nivel o realmente había algo detrás que perjudicaba todo el proyecto de Gallardo, dado que al fin de cuentas lo desgastante de la relación no solamente se demostró en el segundo ciclo, el principio del segundo ciclo hasta todo, no sé por qué dije al principio, sino también el final del primer ciclo de Marcelo Gallardo en 2022, donde ya se notaba que, a pesar de tener a un Enzo Fernández joven, un Julián Álvarez joven, a Barco, Quintero, Enzo Pérez, etc., había un plantel que ya de por sí se sentía bastante no te digo paupérrimo, pero sí que estaba muy bajo de nivel y de confianza, porque perdió con un Boca que no era un Boca avasallante, que no ganó nada en 2022, aún teniendo un gran equipo. Y justo esas bases que dejó Gallardo de Martín de Michelis le permitió justamente al ex entrenador de River, que venía de dirigir las inferiores del Bayern Múnich, ganar el campeonato a 6 meses de que se vaya Gallardo. Ya ahí al menos te daba un indicio de que había otra faceta de Marcelo Daniel que no estaba siendo la mejor y no era comparable a los mejores momentos del primer ciclo. Bueno, justamente tocaste un caso que es el de Paulo Díaz. Lo de Paulo Díaz fue que en principio de este año, ya finales del 2025, Gallardo le dijo: yo no voy a contar más con vos, anda buscándote equipo. Y terminamos llegando al 2026, donde contra Rosario Central fue titular y para mí la figura de la cancha. Y los partidos que le tocó jugar, para mí fue una de las figuras de River, un River que tambaleaba. Pero era la figura de un River que ya le habían dicho de antemano: no te va a tener en cuenta, y terminó jugando. Bueno, eso termina siendo algo, es más para... yo explico esto y después vamos directamente al partido de Ciudad Bolívar, así no mezclamos todo. Hay jugadores que al final, en el partido contra Banfield, no terminan ni apareciendo en el abrazo grupal en los goles, o ni siquiera gritan los goles,
Y que después vos ves y decís, che, estos jugadores Gallardo le dio no una, ni dos, ni tres, sino 1000 oportunidades, aún sabiendo que se jugaba el prestigio, que se jugaba el aliento de la gente. Bueno, que eso, a ver, nunca se puso en duda, porque al fin de cuentas perdió un montón de partidos y la gente lo ovacionó por todo lo conseguido anteriormente. Pero Gallardo se jugaba muchas cosas. Y aún así apostó por apellidos que al final terminaron siendo suplentes, cuestionados, y encima ahora todos esos jugadores que están siendo criticados están con el ojo público encima de ellos, porque Gallardo no los saludó, y también porque yo siento que terminó exponiendo a aquellos jugadores que no dieron el 100, y más sabiendo que no es que estás en un club cualquiera, estás en River. Sí, a ver, antes de ir a lo de Vélez, te quiero aportar esto. Ya no hablo de las oportunidades que tuvieron en cancha, ya hablo de la oportunidad de jugar en River. Sí. Eso es lo importante. Que caso Castaño lo llamó de un club ruso que no es ni el CSKA de Moscú, ni el Spartak de Moscú, ni el Zenit de San Petersburgo, que son los clubes grandes de Rusia. Llamó a uno que está en el Krasnodar y le dijo, ¿querés venir a River con todo lo que eso significa? Y no le terminó rindiendo. Pero bueno, no me quiero desviar tanto. Vayamos al partido con Vélez. Previo recordando la declaración de Gallardo de que tenía ganas de seguir, que no se sentía débil ni nada. En el partido con Vélez, después de ver ese primer tiempo de River desastroso, paupérrimo, que parecía que los jugadores perdían pases a propósito, iban para atrás, hubo una fuerte interna en el vestuario de Gallardo metiéndose con Franco Armani. En la cámara del partido se lo vio claramente decirle a Vizcay que ahí tiene que tapar el primer palo. Ojo, ahí yo comparto con él. No sé si Gallardo, siendo tan consciente de la exposición pública que tiene, era para decirle eso sabiendo que tenía una cámara de frente. Eso es un tema aparte, pero lo que pasa es que después en el vestuario se la agarró con Armani. Por eso vimos el cambio. Yo no sé si Armani ahora está con un me tiró o un no me pone Gallardo, pero bueno, eso es un caso aparte. Y salió en el entretiempo. Después de ver que en el segundo tiempo algunos jugadores tiraron para adelante, caso Freitas, caso Subiabre o alguno otro en particular, vio que el equipo había algunos jugadores que no estaban de su lado, no tiraban para el mismo lado. Tuvo un momento de calentura total Gallardo, porque estábamos de acuerdo que Gallardo trajo prácticamente todo el plantel y que no lo representaban en la cancha. Que no hacían lo que por lo menos pedía, de que vayan adelante, de que por lo menos intenten hacer algo diferente, y no les terminó dando resultado a Gallardo. No, yo quería agregar a todo esto, vos mencionaste el apellido de Franco Armani, bueno, mencionaste a Franco Armani, y termina siendo la pieza, no te digo la principal, pero sí la fundamental de casi todo el final de ciclo, que fue el más glorioso de Marcelo Gallardo. Si tomamos de 2018 hasta el 2021 y después si vamos para adelante con Martín de Michelis y todo, en cada año Armani terminó formando parte de ese gran selecto grupo de jugadores que no solamente estaba en un gran River, sino que también estaba en un River que estaba tambaleando y demostraba a Armani cierto nivel que mantenía en juego a River muchas veces. Por eso me sorprende que esté esa relación, no rota, pero sí esa relación de, che, ¿qué está sucediendo con Armani y Gallardo? Que justamente antes tenían una relación que parecía de amistad y se rompió así como si nada. O hay muchas cosas que aún ahora no se limpiaron, no se limaron asperezas. Ahora voy a entrar con el caso Armani, con el caso Capitanía, porque también es un tema de debate. Bueno, terminó el partido de River y bueno, ya sabemos que después se dio a conocer que Gallardo se iba a tomar tiempo. En el post partido mismo yo te lo dije. Yo para mí no llegaba a dirigir Independiente Rivadavia de distante y que iba a dirigir el partido contra Banfield y se iba. En este lapso pasaron 1000 cosas, entre el entrenamiento y todo. Primero, esto no sé cómo va a caer cuando lo diga, pero no sé si después del partido, no sé si después del entrenamiento, apareció un factor importante. Y es el llamado de Rodolfo D'Onofrio, el expresidente de River, el primer presidente que estuvo en la era Gallardo, que confió en Francescoli en su selección. Bueno, con Rodolfo D'Onofrio, no sé si decir la relación terminó mal con Gallardo, pero no terminó de la mejor manera. Cuando parecía que era
Era una hermandad prácticamente de ese primer ciclo, pero no terminaron de la mejor manera. Rodolfo D'Onofrio le preguntó a Gallardo cómo estaba, también cómo veía el presente de River, si también veía que este River iba a tirar para adelante, y ahí medio que Gallardo entendió por dónde iban los tiros, y D'Onofrio le dijo fríamente: vos tenés que centrarte ahora para ser dirigente de River, que es el sueño de Gallardo. El sueño de Gallardo es ser presidente del Club Atlético River Plate. Y medio que D'Onofrio se lo dejó en leer entre líneas. Y medio que eso también, no sé si decir influyó, pero también puede ser un factor muy importante. Mira, viéndolo, escuchándolo de esta manera, parece más como una... no una petición, pero sí como una sugerencia, decirle: che, mira, la etapa creo que de técnico, no te digo que terminó, pero podría hacerse una pausa y podría ser dirigente. No sé cómo se lo dijeron, no sé cómo fue la conversación, pero viéndolo, escuchándolo desde otro punto de vista, creo que no es tan mala petición. Igualmente, a ver, siempre dependiendo de cuándo se hace, porque si es un post partido contra Vélez, parece ser como que, che, quiero que deje de ser entrenador de River, a mi manera de ver las cosas. Pero sorprende que, siendo una relación que, si vamos al pasado un poco, no tanto, sino al 2019, donde se recordaba que D'Onofrio había dicho que él quería que Gallardo termine siendo su único entrenador cuando él termine su mandato como presidente, cosa que terminó pasando, y que ya de que pase de ese dicho a lo otro, no sé si lo podría tomar como esa declaración buenista de decir: che, quiero que sigas, o lo podrías tomar como: che, no creo que sea más entrenador de River, sino dirigente, porque ya pasó una etapa que parece ser que no solamente le pasó a los jugadores ex campeones de Copa Libertadores en Madrid, sino que también le pasó también factura al ex entrenador actual de River, que bueno, Marcelo Gallardo lamentablemente ya no está. Por lo que tengo entendido yo, Gallardo va a seguir dirigiendo. No en el momento ahora, va a tomarse un tiempo, va a relajarse, va a pensar bien. Él quiere seguir dirigiendo, no va a volver a dirigir en Argentina, por lo que tengo entendido, que en un club que no sea River, pero va a seguir dirigiendo. Yo creo que no va a ser como el momento para comparar, aunque no me guste, con Riquelme en Boca, que le dijo tal de el club está mal, anda a repararlo, y Gallardo apenas la primera elección que tenga va y se postula con D'Onofrio. Pero bueno, eso es lo que tengo yo. Después cada uno que siga a River me desmentirá si fue tan así, es lo que me dijeron. Siguiendo con lo que pasó en el día de la renuncia de Gallardo, que fue lo que todos vimos, Gallardo, cuando llegó al entrenamiento, ya tenía decidido dejar el cargo de River. Primero, porque no se cumplieron los objetivos. Segundo, porque tenía un vestuario totalmente roto de jugadores que él mismo trajo. Gallardo se siente totalmente traicionado por varios jugadores de River. Y esto no es un dato menor. Mirá que la palabra traición es muchísimo. Pero es como se siente Gallardo. En el entrenamiento, justo antes de terminarlo o en algún momento dado, solo llamó a Juan Fernando Quintero, su único hombre de confianza. El segundo padre futbolístico que tiene el colombiano, sacando a Peckerman, que él, ya sabemos por qué él es el capitán de River, porque es el hombre de confianza de Gallardo. Yo creo que primero lo apadrinó dándole la cinta, pensando en que él tiene que ser el eje, pero también un poco por cómo venía siendo la relación con otros jugadores. Por algo Montiel no tiene la cinta de capitán. Por algo Martínez Cuarta no tuvo la cinta de capitán primero, porque si vos ves un poco el historial de los dos jugadores, el que jugó más y los dos que salieron de la casa son Martínez Cuarta y Montiel. Y la terminó llevando la cinta Quintero. Por algo es esta decisión de Gallardo, que después, cuando salía de la cancha y no estaba Armani, el segundo capitán era Martínez Cuarta. También podría haber sido Montiel tranquilamente, pero bueno, entre Montiel y Martínez Cuarta son dos jugadores que seguían en el barco de Gallardo. Gallardo le preguntó directamente a Quintero: siento que hay jugadores que están yendo para atrás. Y el colombiano le reconoció que había algunos compañeros que no estaban yendo en el mismo barco que él quería. Que lo diga el propio Juanfer, me parece que fue la gota que rebasó el vaso para que Gallardo ahí mismo comunique que no iba a continuar
y después se grabó el video a sola, está bien, después llegó Di Carlo, después llegó Francescoli, pero después se vio ese video que es muy fuerte, porque está Gallardo en medio del campo de entrenamiento, en el campo 1 de entrenamiento, totalmente solo, y como dice él, esto fue algo rápido, va a intentar ser breve para no terminar quebrándose, porque sabía lo que significaba esto. Además, se notó después de el video que se subió por todas las redes sociales, donde la gente después fue a la cancha exclusivamente a despedirse de Gallardo. Vi gente llorando, vi gente aplaudiendo, vi gente que en rasgos generales estaba en una situación muy emotiva. Y ahí ya entiendo el porqué del video breve, porque también Gallardo se iba a largar a llorar. O sea, si Gallardo lloraba en ese video, también íbamos a llorar nosotros. Y ahí ya... con los jugadores armándose un ataúd propio. No, es que, a ver, aparte de que... ¿Viste esas escenas de la mafia donde te dan la pala y vos decís, no, vos tenés que cavar ahora tu tumba? Bueno, Gallardo no lloró para que los jugadores se entierren, pero sí le tiró la pala diciendo, che, prepárense su propia tumba a muchos. Que, mirá, ¿puedo tirar algunos apellidos de lo que tengo yo en la lista? Mirá, habíamos mencionado antes, me voy a ir por lo más fácil. Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Marcos Hugo Acuña. Con Acuña es un caso peculiar. Primero porque, si recordarán, Acuña llega a mitad de la Copa Libertadores, que River estaba por jugar después de los octavos de final contra Colo-Colo. ¿Y qué pasa? Prácticamente toda la negociación la llevó Gallardo. Fue él el que le dijo a Acuña, te quiero acá porque vas a jugar siempre, te quiero acá porque podés volver a la selección. A Gallardo no le importaban los problemas físicos que tuvo, de lesiones, porque venía complicado. Hay que recordar que Acuña tiene un historial de lesiones antes de River pesado, y que bueno, con el correr de los partidos, creo que la primera parte de Acuña en River 2024 y quizás un poco del 2025 fue muy bueno, pero después sintió Gallardo que tenía algún que otro problema físico llamativo, que se entraba y se quería pelear con todo el mundo, y que pensaba que le caminaba la cancha a veces a Acuña, y también que no se cuidaba de lo físico. Por mi parte, vos también, que lo viste en cancha, no, esto no es algo que se especula o algo que vos decís, bueno, es una sensación mía. Acuña hubo ocasiones donde caminaba la cancha. Y no es algo que se puede especular, eso se puede ver en los partidos. Acuña te caminaba la cancha y yo te puedo entender que es campeón del mundo todo, pero Marcos Acuña en la historia de River es menos que Banchioni, es menos que Casco, y no me importa que haya sido campeón del mundo, acá tenés que ser campeón. Y de la gran mayoría que están en la listita ahora, la listita negra de River, muy pocos fueron campeones. Y no fueron campeones, wow, qué barbaridad, sino una Supercopa Argentina que cualquiera te la puede ganar, y que River no la puede ganar ahora por el mal presente que tuvo, y que otros clubes tampoco la pueden ganar por X razón. Pero yo me centro ahora en River, que la gran mayoría que están en la lista negra no ganó nada. Bueno, recordá el estado febril que tuvo en el partido de Copa Argentina. Quiero recordar también que estuvo desafectado de este partido. No desafectado porque lo vimos en el banco de suplente. Sí. Desafectado de Gallardo porque sabía que no lo iba a poner. Y ahora vamos a llegar a eso. Igualmente, a ver, sigo con la lista negra. Había mencionado a Fabricio Bustos, a Hugo Acuña, a Paulo Díaz. Mencioné a Colidio. Colidio también forma parte de la lista. Con Colidio es un caso peculiar porque Colidio lo lleva de Michelis a River. Y Gallardo tenía debilidad ya con Colidio cuando lo vio. Ya tenía debilidad por él. No es un jugador que él trajo y que lo defraudó. Es un jugador que él le dio muchísimas oportunidades porque le gusta ese estereotipo de jugador. El problema es que, bueno, Colidio no rindió. No estuvo cerca de rendir ni cumplir las expectativas que tenía Gallardo. Y después hay otro jugador que lo mencionamos antes y fue más por desgaste, que yo tengo en la lista, no sé si estoy equivocado o no, que es el arquero. Lo de Armani simplemente estalló en el partido contra Vélez. Él ya estaba lesionado. A ver, lo que le pasó a la pretemporada y después que se resintió de una lesión, eso sí es verdad. No es que ya venía de antes, simplemente pasó y explotó todo por ese gol que le hicieron en Liniers. Dentro de la lista de los que se terminaron peleando con Gallardo, a mí me dijeron que Armani entra en la lista. No digo que se peleó
desde antes. Yo estoy diciendo nomás que la interna terminó explotando después del partido con Vélez. Igualmente, a ver, tampoco es que con esto estamos diciendo que se quebrantó la relación y nunca van a hablar. Obvio. No, seguramente a futuro hablarán de vuelta y pasará esto a ser una anécdota, pero eso no quita lo que está pasando. No, obvio. Y, a ver, dentro de lo que recuerdo, no tengo otros nombres, pero sí recuerdo los nombres que sí bancaron a Gallardo, que fueron Martínez Cuarta, Montiel, Pesela. Quintero, Pesela, súper importante. Pesela, que a pesar de la lesión, bueno, antes de la lesión también, no tenía tenía sus vaivenes en su nivel, ya que fue bastante irregular después del duelo contra Mineiro, pero siempre tuvo ese cariño de Gallardo, que siempre lo consideró en todo momento. Y el agradecimiento de haberlos traído de vuelta a River, porque Martínez Cuarta se quebró cuando Gallardo comunicó que no iba a continuar, y con él está, no hay que decir recontra agradecido, porque lo trajo a River. Es más, Driussi también. Driussi estaba del lado de Gallardo, a pesar de los malos rendimientos de él, a pesar de todo. Fue uno de los pocos que le dejó un mensaje cuando terminó el partido. También, a ver, hay que agregar a todos los pibes en la lista. Hasta, mira, te agregaría a Galván, que parecería que, como dijo que ahora el camino sigue, cosa que es cierto. Parecería como que no quería a Gallardo, y la verdad que terminó siendo otro juvenil que le dio oportunidad a Gallardo también. Lo que pasa es que se piensa que Galván está enojado con Gallardo porque fue el primer técnico que lo mandó a préstamo, y que la realidad es que después terminó volviendo y le dijo: vamos a ver si tenés lugar acá, y terminó teniendo, y para mí terminó siendo uno de los puntos más altos de River en este comienzo de año. Además, esos préstamos lo terminaron ayudando a mejorar su nivel en Defensa y Justicia, en Colón, en Vélez, que después en Vélez terminó en cuarto de final de Copa Libertadores siendo titular. Bueno, después de lo que pasó con Juanfer y la revelación esta, hay que aclarar algo. Desde la dirigencia de River, tanto Di Carlo, Francescoli, todos los que estén ahí querían que siga Gallardo. Lo que pasa es que Gallardo ya venía con la mentalidad de: estos jugadores no me van a dar vuelta a la situación. Pasan los días, van un poco saliendo las internas, todo lo que Gallardo y River querían ocultar, porque sabemos que a Gallardo no le gusta esto, terminó saliendo a la luz. Y todo termina de explotar cuando el jueves hay muchos jugadores que salen silbados del Monumental, en la presentación sobre todo muchos suplentes, y que Gallardo pone un equipo que de 11 titulares hay 9 salidos de la casa. Alguno que otro habrá sido silbado, por ejemplo Martínez Cuarta, pero si te das cuenta no jugó Viña, no jugó Acuña, jugó González, jugó Facundo González, jugó Freitas en vez de Colidio, jugó Subiabre por derecha, que es una posición que nunca lo puso y que ahora le dio un poco más de 70 minutos y terminó siendo bueno. En los cambios entró Ruberto, entró Kendry Páez, un jugador que llegó hace poco y que genera ilusión. Entró Lencina y no le quedó otra que meter a Galopo, uno de los silbados. Pero con Galopo creo que estaba un poco más a favor de Gallardo que en contra. Si no, no lo hubiera puesto. Si no, hubiera solo entrado Lencina en ese doble cambio. A ver, por lo que tengo entendido yo, Galopo en la mente de Gallardo hubiera sido un Ariel Rojas. Claro. Además, las características son muy similares. El tema es que viene el presente de Galopo, vos me lo comparás con Rojas y es como, che, me estás cargando. Además, ahora que en el posible caso que llegue Coudet, cosa que para mí va a pasar, después cuando vea que el 8 de River es Castaño, Galopo, ya empezando la lista, es como decir, che, yo fui 8 de River, veo esto, no sé qué voy a hacer, pero algo malo seguramente. Y después se vio que en el gol de Martínez Cuarta lo fue a abrazar. Nadie del banco saltó a festejarlo con él, solo aplaudieron el gol. En el segundo gol fue Driussi el que le dijo: vos, para vos, para vos. Y después, cuando termina el partido, con la victoria, Gallardo solo se lo ve que saluda a Martínez Cuarta, capitán y uno de los jugadores que lo bancaban, la terna arbitral haciendo el partido, y después a los hinchas. Si ustedes se dan cuenta, después Gallardo no saluda a ningún jugador. Se va al vestuario él después de siendo aplaudido, después que la gente aclame por él. Todo después de eso, atrás están los jugadores. Que antes, algunos suplentes, fueron a calentar y Gallardo no los iba a poner. Gallardo no iba a dejar que Salas entre, que Colidio entre. Y algunos entraron a calentar y Gallardo ya tenía claro que no iban a entrar. Y se llenó de silbatinas un poco al Monumental. Vizcay, alguno que otro, terminó saludando, caso Rivero, caso Montiel.
pero hasta ahí. Para todo aquel que pueda leer el lenguaje verbal, no, el lenguaje corporal de la gente, todo, el partido de ayer fue un ejemplo claro de todas las relaciones posiblemente rotas que hay ahora mismo en el plantel de River, porque se expuso a casi todos los jugadores que al menos se tenía una duda de que si estaban peleados con Gallardo o no. El que vos me mencionaste recién, el tema del calentamiento de Salas, Colidio, también fue para exponerlos. Porque si no, Gallardo no hubiera hecho eso. No. Gallardo hubiera dicho, vos quedate ahí sentado, seguramente va a entrar otro chico que va a calentar ahora, como en el caso de Lencina. Y terminó pasando que Salas fue silbado, Colidio fue silbado, y para mí fue el gesto más pro hincha que tuvo Gallardo en los últimos años. Algunas cosas para cerrar el tema. Yo quiero decir algo que esto lo vengo pensando y que le salió mal a la persona que para River, la dirigencia de River no es gratamente bienvenida, que es Jorge Brito. Jorge Brito fue el que llamó a Gallardo para la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque River tenía una Copa Libertadores que definía de local. Para mí, una Copa Libertadores recontra sencilla de ganar. Y Brito sabía que si Gallardo salía campeón de la Copa Libertadores, su mandato se iba a estirar. No terminó pasando todo mal, el 2025 fue un sufrimiento eterno y terminó quedando afuera del club. Esta dirigencia no lo quiere, Donofrio sigue siendo un consejero de Di Carlo y ahí están viendo ustedes cómo terminó Brito después de hacer esta jugada. ¿Qué me van a decir? Gallardo participó indirectamente a la cama de Micheli. Lo que pasa es que el ciclo de Michelis para mí ya estaba terminado. Que esté el nombre de Gallardo dando vueltas fue un factor importante, sí. Ahora, yo no quiero suponer que sabiendo eso Gallardo iba a participar en esto. Mira, voy a mencionar dos cuestiones. Voy por lo primero, por lo de Brito. Brito terminó siendo en la historia de River, no te digo el peor presidente de la historia, pero sí un presidente que dejó muy pocas cosas favorables a nivel deportivo. A nivel de institución mejoró un montón, pero a nivel deportivo no sé con quién te podría comparar, pero con Alfredo Daviche y con Donofrio queda muy lejos. Luego, lo del tema de Michelis, que esto lo quiero remarcar muchísimo porque parece que se olvida un poco bastante la historia del por qué Patañán no está, y está ligado mucho a lo que pasó con De Michelis, porque hubo un momento en el cual Gallardo pensaba que estaban hablando con De Michelis por temas de inferiores para aprender más del Bayern Múnich y que River pueda potenciarse de esa manera, cuando en realidad le habían mentido. Patañán había hablado con De Michelis para ver si podía ser el próximo entrenador de River, y eso obviamente a Gallardo le pesó bastante, porque no es que le mintieron con algo simple, le mintieron con un puesto que después terminó siendo el suyo al fin de cuentas. Antes de que digas la siguiente cuestión, te lo voy a resumir a Brito en: fue el campeón del estadio, el que se fue con resultados deportivos lamentables. Se recordará los títulos de Micheli nada más. Sí. Y vos sabías que con Gallardo y Patañán estuvieron, no sé si a esto, pero estuvieron muy cerca de irse a los golpes. Sí, lo sabía. Sí. Pero el tema es que eso mucho no lo están mencionando porque ahora ya está de moda pegarle a Gallardo por todos lados. Pero bueno, para ir redondeando esto, un poquito actualización de el mundo River ahora. River ahora está por empezar, si no es que ya está empezando, la práctica con Marcelo Escudero al frente. Va a dirigir el partido con Independiente Rivadavia. Tema Chacho Coudet. Coudet dijo que nadie lo llamó. Sí, no lo llamaron a él directamente. Hay algunos intermediarios que están viendo, analizando, sondeando, pónganle la palabra que quieran, a su entorno, a él mismo, para ver qué quiere hacer. Ustedes piensen que a la vez termina contrato en 4 meses. O sea que River el resarcimiento económico debería pagar, si es que no lo paga Coudet de su bolsillo, sería bastante poco, porque son 4 meses. Y voy a decir que si llega el Chacho Coudet a River, el técnico, que es el máximo apuntado por la dirigencia, ya tendrías el primer refuerzo que quiere. Te iba a preguntar justo eso. Vos tenés al menos un apellido porque estás hypeando de una manera impresionante. Yo tengo un apellido y es un ex River. Ese que estoy pensando. Es un ex River que lo dirige actualmente en el Deportivo Alavés. Sí, empieza un B larga. Y estoy hablando de Lucas Bosch. Sí. Delantero que en River no fue prácticamente nada. Después se fue a Europa. En España tuvo momentos buenos, momentos malos, pero más buenos para mí. Y que en el Alavés tiene un buen presente que se podría pensar que no es una locura que llegue a River, sabiendo que el Chacho lo tuvo. Así que
Es el primer nombre apuntado por Coudet si es que termina asumiendo como técnico de River. ¿Y cuánto sería la ficha más o menos? No sé si tenés un Es el nombre. estimado. Ok, es solamente listo. El nombre. Y después, mirá que hay otro cupo. Y por lo que tengo entendido, al Chacho Coudet también le gusta jugar con enganche. Y no creo que Quintero sea su favorito en ese aspecto. No hay otro nombre. El único apuntado ahora del Chacho, si termina agarrando River, es Boye. Pero bueno, para cerrar un poco, esto fue el panorama de River después de la salida de Gallardo, sus problemas con el plantel, algún cortocircuito con algunos referentes, sí. El cortocircuito que se termina creando con los dirigentes, porque la dirigencia quería que continúe, pero bueno, creo que la dirigencia también tendría que ver este lado de los jugadores no lo apoyan, los jugadores no le dan ese feedback que necesita Gallardo y no hay otra manera que dar por finalizado el ciclo, que la gente alabe a Gallardo y que después se enoje con los jugadores. Mira, hay dos cuestiones a remarcar fácil. Estos jugadores, no todos, pero la gran mayoría de estos jugadores ya se cargaron a dos técnicos y uno terminó siendo el mejor técnico para mí de la historia de River, o el más ganador. Y para el siguiente entrenador que venga, creo que, no te digo que hay que aplaudir todo, pero sí que hay que tener más paciencia, porque ya aprendimos con dos ejemplos claros que si no confías en el proyecto del entrenador y ves que los jugadores están yendo para atrás, no vas a solucionar el verdadero problema, porque vas a echar a un entrenador, vas a llamar a otro y así sucesivamente. Lo que y después pasa es muy simple cortar una cabeza que cortar 30. Bueno, sí, obvio, pero en esto ya la gente tiene que entenderlo un poquito más, porque si no los jugadores siempre van a salir impunes, y menos mal que contra Banfield no fue. Y esto, para finalizar mi parte, Gallardo no se va de River. O sea, en el sentido de que va a dejar de ser director técnico de River. Pero la familia es de River, los hijos estudian en River. Él ya está viviendo acá en Argentina y eso significa que tarde o temprano no es que va a estar ligado de por vida y como en un puesto específico, no. Él va a estar en el costado siempre. Le dijo que no a Vasco da Gama, importante. Vasco da Gama le preguntó la situación, le preguntó: ¿querés venir a dirigir después de esto? Gallardo dijo no, se quiere dar un tiempo para refrescar la cabeza, pasarlo con la familia. Y como dije en su momento con el llamado de Onofrio, no sé si en un futuro, no sé si cercano, porque ahora Di Carlo comenzó recién su gestión, veremos qué pasa. Al fin y al cabo, si se prepara bien, yo creo que los votos lo va a tener. Mientras que no sea como Riquelme. Señores, así fue el orden un poco cronológico de lo que pasó desde el partido de Ciudad de Bolívar hasta el día de hoy con el post Gallardo ya. Muchas gracias, Tomás, por acompañarme hoy. Así que bueno, veremos y esperemos por favor que River levante el momento. Que todo mejore en el momento. Que todo mejore, porque si no, lamentablemente, como dije, es más fácil cortar una cabeza que cortar 30. Pero si querés cortar esas cabezas tenés que ir empezando. Yo no sé si a fin de año, ya empezar en junio o julio con el entrenador nuevo que venga.